la revisoría fiscal? La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización de las empresas que tiene como finalidad verificar el cumplimiento de normas internas y externas y dictaminar los estados financieros, entre otras responsabilidades. La revisoría es una figura contemplada por el artículo 203 del Código de Comercio, la Ley 43 de 1990 y otras leyes que de forma particular contienen la obligación de tener una revisoría fiscal. La revisoría fiscal no es más que un órgano que se encarga de fiscalizar o revisar los procedimientos internos de las empresas a fin de verificar que éstas hayan cumplido normas estatutarias y leyes que les son aplicables y que la información contable y los estados financieros se emitan en cumplimiento de las normas contables aplicables. Además, la revisoría fiscal se ha convertido en un órgano auxilio de las autoridades administrativas e incluso penales en razón a la obligación que se le ha impuesto al revisor fiscal de informar a estos los hechos irregulares o delictivos que conozcan en el ejercicio de sus funciones, y es un órgano de fiscalización encargado de dictaminar los estados financieros de una organización y además velar por el buen funcionamiento del sistema de control interno de la entidad. Igualmente, pues tiene que cumplir con otros objetivos, dentro de los cuales se encuentran vigilar constantemente que los actos administrativos se encuentren encaminados a la consecución del objetivo social y al cumplimiento de las normas legales y estatutarias, con el fin de evitar irregularidades que afecten leve o considerablemente a los accionistas, a terceros y a la propia entidad. También debe controlar y analizar de forma permanente el patrimonio de la empresa con el fin de comprobar que el mismo se encuentre protegido y se conserve y utilice de manera adecuada. Verificar también que las operaciones de la entidad se desarrollen con la máxima eficiencia posible. Igualmente, debe examinar continuamente la manera en que se manejan los libros de contabilidad, las actas, documentos contables y en general el archivo. ¿Por qué? Porque debe cerciorarse de que los registros realizados en los libros sean correctos y debe elaborar de acuerdo a los principios y requisitos establecidos en la ley. También debe colaborar con las entidades estatales en los temas relacionados con la regulación y el control. Igualmente, se tiene que emitir certificaciones e informes sobre los estados financieros, en donde aquí debe corroborar que los mismos que están siendo elaborados son de manera fidedigna y que representan adecuadamente la situación financiera de la empresa. Por otro lado, la revisoría fiscal solo puede ser ejercida por quienes tengan la calidad de contador público. Legalmente, pues no se requiere que el contador público tenga una especialización en revisoría fiscal, pero dada la trascendencia y las responsabilidades que tiene el revisor fiscal, lo ideal es que la tenga. ¿Quiénes deben tener un revisor fiscal? Conforme lo establece la Ley 43 de 1990, en su artículo 13, parágrafo 2, será obligado a tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Teniendo en cuenta lo anterior, en el 2023 deberán tener revisor fiscal aquellas sociedades que posean activos brutos al 31 de diciembre del 2022 iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, ingresos brutos durante el año 2022 iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Por otra parte, cuando el contribuyente no esté obligado a tener revisor fiscal, sus declaraciones tributarias deben estar firmadas por un contador público, siempre que esté obligado a llevar contabilidad de conformidad con los artículos 512, 596, 599, 602 y 606 del Estatuto Tributario. Los demás contribuyentes, agentes retenedores y entidades obligadas a llevar libros de contabilidad deberán presentar la declaración tributaria correspondiente firmada por un contador público, vinculado no laboralmente a la empresa o entidad cuando el patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable o los
los ingresos brutos del respectivo año sean superiores a 100.000 VTs. Así pues, para el 2023, los montos del patrimonio bruto o de ingresos brutos que deben tenerse en cuenta para establecer la obligación de presentar las declaraciones firmadas por un contador público por concepto de renta o de ingresos y patrimonio impuestos sobre las ventas IVA, retenciones e impuesto al consumo son los siguientes. Patrimonio bruto en el último día del 2022 superior a 100.000 VTs, ingresos brutos del 2022 que excedan los 100.000 VTs, como excepción a la regla anterior, según lo establecido por el artículo 602 del Estatuto Tributario, las declaraciones del impuesto a la venta deben estar firmadas por un contador público cuando presenten saldos a favor del responsable, independientemente del tope de ingresos o patrimonio. Por último, cabe mencionar la importancia de verificar en el Registro Único Tributario RUT la información actualizada del revisor fiscal o contador público, puesto que la responsabilidad de suscribir las declaraciones tributarias es del profesional que se encuentre registrado en el RUT. Gracias.